La búsqueda del origen de la vida y la diversidad de las especies ha sido un tema de constante debate a lo largo de la historia de la humanidad. A medida que la ciencia ha avanzado y se ha desarrollado, han surgido diversas teorías para abordar este enigma, incluyendo el creacionismo moderno, el evolucionismo y el diseño inteligente. Y de esto hablaremos el día de hoy. La creencia en la Biblia como un manual de la creación es una perspectiva que ha influido profundamente en la cosmovisión de muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. El relato del Génesis se presenta una narrativa que sostiene que el universo y la vida en la Tierra fueron creados por un ser supremo en 6 días. Según este relato, todas las especies fueron creadas de manera independiente y no han experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. Este enfoque religioso proporciona un marco espiritual y un propósito trascendental a la existencia humana. Sin embargo, desde una perspectiva científica, el relato bíblico se enfrenta a desafíos significativos. La evidencia acumulada a lo largo de los años respalda la teoría de la evolución, la cual abarcaremos más adelante, y que describe cómo las especies cambian y se diversifican a lo largo del tiempo debido a la selección natural y a la variabilidad genética. El creacionismo, en su forma más literal, ha sido una creencia que se remonta a miles de años atrás y ha sido central en muchas religiones y culturas. A lo largo de la historia, el creacionismo fue la explicación predominante para el origen de la vida y el mundo. Sin embargo, a medida que la ciencia moderna avanza, se volvieron evidentes las limitaciones del creacionismo y su forma más rígida. El avance en disciplinas como la geología, la paleontología y la biología proporcionó pruebas contundentes de que la Tierra tenía una historia mucho más antigua de lo que implicaban los 6 días de la creación mencionados en la Biblia. Charles Darwin desempeñó un papel central al presentar su teoría de la evolución en el siglo XIX, revolucionando nuestra comprensión del origen de las especies. Ante los avances científicos y las pruebas acumuladas en favor de la evolución, algunos defensores del creacionismo optaron por una posición un poco más flexible. Nació así el creacionismo moderno, que busca conciliar las creencias religiosas con los hallazgos científicos. Los creacionistas modernos argumentaban que Dios podría haber empleado la evolución como un mecanismo para crear la diversidad de la vida. Para algunos, esta perspectiva permite armonizar la fe religiosa con el conocimiento científico. Sin embargo, otros mantienen que el creacionismo moderno sigue siendo incompatible con los principios científicos, ya que insinúa una intervención divina en un proceso natural que la teoría de la evolución no requiere de dicha intervención. El diseño inteligente es una teoría que argumenta, por su parte, que ciertas características del universo y de la vida son tan complejas que deben haber sido diseñadas por una inteligencia superior. Sus defensores suelen afirmar que la evolución por sí sola no puede explicar completamente la complejidad de la vida y que se requiere la intervención de un diseñador divino. No obstante, es relevante destacar que el diseño inteligente no es ampliamente aceptado como una teoría científica en el sentido tradicional. La comunidad científica no lo respalda en gran medida, ya que no se basa en evidencia empírica y no se somete a las pruebas y al escrutinio que caracterizan al método científico. Como estudiante de medicina es esencial mantener un enfoque basado en la evidencia y el método científico en la práctica. Evolucionismo, que conocemos como evolución. Esta teoría sostiene que todas las formas de vida, incluyendo plantas y seres humanos, tienen su origen en organismos previos que han ido cambiando a lo largo de generaciones. Es posible que hayas escuchado a personas mencionar que descendemos de los monos u otras afirmaciones similares, lo cual se refiere a la teoría de la evolución. A simple vista, podría parecer que los términos evolucionismo y creacionismo son opuestos y que inevitablemente deben entrar en conflicto. Sin embargo, la creación y la evolución no son necesariamente conceptos en oposición, y por esta razón, dentro de las teorías del creacionismo y el evolucionismo existen diferentes enfoques. En primer lugar, tenemos una perspectiva creacionista que establece que tanto el creacionismo como el evolucionismo son totalmente incompatibles. Existe una segunda postura que sostiene que las afirmaciones científicas y las escritas en la Biblia son independientes, lo que significa que no se contradicen mutuamente. Dos defensores de este enfoque que he mencionado ahora mismo son Stephen Jay Gould y Francisco Ayala. En tercer lugar, está la creencia de que la ciencia tiene su propio método y no debe mezclarse con la religión.
Al mismo tiempo, esta perspectiva argumenta que la ciencia no solo se opone a la religión, sino que también puede proporcionar elementos que refuercen a las creencias, aunque sea de manera indirecta. Esta es la posición defendida por los partidarios del movimiento conocido como diseño inteligente, el cual he mencionado anteriormente. La cuarta perspectiva se conoce como la de asociación o colaboración mutua. Esta posición defiende que la independencia metodológica de la ciencia con respecto a otras disciplinas, pero al mismo tiempo reconoce la influencia mutua y la necesidad de ambas perspectivas para lograr una comprensión completa de la realidad. No ve amenazas mutuas entre la ciencia y la religión, por el contrario, considera que se complementan. Es esencial reconocer que en la medicina y en la ciencia no existe en un vacío y que las personas tienen creencias personales y religiosas que pueden influir en sus decisiones y sus creencias. Es importante mantener un equilibrio entre el respeto por las creencias personales y la adhesión a los principios científicos. Los profesionales de la medicina deben ser sensibles a las creencias y valores de los pacientes, al tiempo que garantizan que el tratamiento y el diagnóstico se basen en evidencia sólida. El diálogo entre la ciencia y la religión es un tema complejo que ha generado una serie de debates a lo largo de la historia. Si bien la ciencia y la religión pueden ofrecer respuestas a diferentes tipos de preguntas, es esencial distinguir entre creencias personales y explicaciones científicas respaldadas por la evidencia. La medicina moderna se basa en principios científicos sólidos y la aplicación de estos principios es esencial para mejorar la salud humana y la calidad de vida. En conclusión, la exploración de las teorías de la creación, el creacionismo moderno, el evolucionismo, el diseño inteligente, desde una perspectiva médica, destaca la importancia de mantener un enfoque basado en la evidencia y el método científico en la práctica de la medicina. La medicina moderna se apoya en una sólida comprensión de la biología y la genética, al mismo tiempo que entiende y respeta las creencias personales. A pesar de que estas creencias existan, es fundamental distinguir entre estas creencias y las explicaciones científicas respaldadas por la evidencia, como ya he mencionado anteriormente. La medicina avanza a través de la investigación científica y la aplicación de principios científicos sólidos. Y esta base científica es crucial para mejorar la salud humana a través del tiempo. El equilibrio entre la ciencia y la religión es un desafío constante y el diálogo y el entendimiento mutuo son fundamentales. El futuro de la ciencia y la medicina continuará siendo un terreno fértil para el debate y la reflexión, y mantener una perspectiva basada en la evidencia será fundamental para seguir avanzando en el campo médico y científico.